Los Juegos Olímpicos, Olimpiadas u Olimpiadas son el mayor evento deportivo internacional multidisciplinario en el que participan atletas de diversas partes del mundo. Los Juegos Olímpicos son considerados la principal competición del mundo deportivo, con más de 200 naciones participantes. Existen dos tipos, los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno, que se realizan con un intervalo de 2 años, según la Carta Olímpica. Los Juegos de la Olimpiada se celebran durante el primer año de una Olimpiada y los Juegos Olímpicos de invierno durante su tercer año. Los Juegos Olímpicos modernos se inspiraron en los Juegos Olímpicos de la antigüedad del siglo VIII AC organizados en la antigua Grecia con sede en la ciudad de Olimpia, realizados entre los años 776 a. y el 393 de nuestra era. En el siglo XIX, surgió la idea de realizar unos eventos similares a los organizados en la antigüedad, los que se concretarían principalmente gracias a las gestiones del noble francés Pierre Frédy, barón de Coubertin. El barón de Coubertin fundó el Comité Olímpico Internacional en 1894. Desde entonces, el COI se ha convertido en el órgano coordinador del movimiento olímpico, con la Carta Olímpica que define su estructura y autoridad. La primera edición de los llamados Juegos Olímpicos de la era moderna se llevó a cabo en Atenas, capital de Grecia, a partir del 6 de abril de 1896. Desde aquella oportunidad, han sido realizados cada 4 años en diversas ciudades del mundo, siendo las únicas excepciones las ediciones de 1916, 1940 y 1944, debido al estallido de la Primera y Segunda Guerra Mundial, así como la postergación de la de 2020 para 2021, debido a la pandemia de COVID-19. La evolución del movimiento olímpico durante los siglos XX y XX ha dado lugar a varias modificaciones en los Juegos Olímpicos. Algunos de estos ajustes incluyen la creación de los Juegos de Invierno para deportes invernales, los Juegos Paralímpicos para atletas con algún tipo de discapacidad y los Juegos Olímpicos de la Juventud para atletas adolescentes. Los Juegos Olímpicos de Invierno se realizaron por primera vez en 1924, en la localidad francesa de Chamonix. Originalmente realizados como parte del evento de verano, el COI los consideró como un evento separado retroactivamente, y desde esa fecha comenzaron a realizarse en el mismo año que los Juegos originales. Posteriormente, con el fin de potenciar el desarrollo de los eventos invernales, el COI decidió desfasar la realización de los Juegos Invernales a partir de Lillehammer 1994. Desde esa fecha, los Juegos Olímpicos de Invierno se realizan en los años pares entre 2 Juegos de verano. Los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud de verano se celebraron en Singapur en 2010, mientras que los Juegos Olímpicos de la Juventud de invierno se celebraron en Innsbruck en 2012. El COI ha tenido que adaptarse a una variedad de avances económicos, políticos y tecnológicos. Como resultado, los Juegos Olímpicos se han alejado del amateurismo puro, según lo previsto por Coubertin, para permitir la participación de los atletas profesionales. La creciente importancia de los medios de comunicación de masas inició el tema de patrocinio de las empresas y la comercialización de los Juegos. Grandes boicots se realizaron durante la Guerra Fría en los Juegos de 1980 y 1984. El movimiento olímpico consta de federaciones internacionales de cada deporte, comités olímpicos nacionales y comités organizadores de cada edición. El COI es responsable de la elección de la ciudad sede. Según la Carta Olímpica, la ciudad anfitriona es responsable de la organización y el financiamiento de los Juegos. El programa olímpico, compuesto por los deportes disputados en los Juegos, también está determinado por el COI. Existen diversos símbolos y ceremonias olímpicas, como la bandera y la antorcha olímpicas, así como las ceremonias de apertura y clausura. Cerca de 13.000 atletas compiten en los Juegos Olímpicos de verano e invierno en 33 deportes diferentes y en aproximadamente 400 eventos. Los ganadores del primer, segundo y tercer lugar en cada evento reciben medallas olímpicas, oro, plata y bronce, respectivamente. Juegos Olímpicos de la Antigua Grecia.
Los Juegos Olímpicos modernos tienen su fundamento en los Juegos Olímpicos antiguos, llamados así por celebrarse en la ciudad de Olimpia, que eran fiestas atléticas celebradas desde el año 776 AC, y cada 4 años, en el santuario de Zeus en Olimpia, Grecia. En la competencia acudían participantes de varias ciudades-estado y reinos de la antigua Grecia. El periodo de 4 años era conocido como Olimpiada, fue utilizado por los griegos como una de sus unidades de medida del tiempo. En total, se realizaron 291 ediciones, de los cuales 194 ocurrieron antes de la era común y 97 con posterioridad. Al periodo entre el 776 AC corresponde a la primera Olimpiada, y el de 389 de calle al 393 DC a la 292ª y última. Los Juegos fueron parte de un ciclo conocido como Juegos Panhelénicos, que incluía también a los Juegos Píticos, los Juegos Nemeos y los Juegos Istmicos. La modalidad de celebrar competencias y certámenes atléticos tienen un origen más antiguo, con probable datación en la época de la Grecia arcaica, durante el siglo XIII AC, según se indica en la Crónica de Paros, los Juegos Nemeos fueron inaugurados en el 1251 AC. Origen. Durante los Juegos, los conflictos entre las ciudades-estado participantes se posponían hasta la finalización de las competiciones deportivas. Este cese de las hostilidades fue conocido como paz o tregua olímpica. El origen de los Juegos Olímpicos está rodeada de misterio y leyenda. Según el relato del historiador griego Pausanias, el dáctilo Heracles Ideo y 4 de sus hermanos corrieron a Olimpia para entretener al recién nacido Zeus. Al ganar, Heracles se coronó con una corona de olivo y estableció la costumbre de celebrar la serie de eventos deportivos en honor a Zeus, cada 4 años. Píndaro, en otro relato, atribuye los Juegos Olímpicos a Heracles, el hijo de Zeus, además que persiste la idea de que después de completar sus 12 trabajos, construyó el Estadio Olímpico en honor a Zeus. Tras su finalización, se dirigió en línea recta 200 pasos, y llamó a esto distancia estadio, que más tarde se convirtió en una unidad de distancia. Otro mito asocia a los primeros Juegos con el antiguo concepto griego de la tregua olímpica. Los Juegos Olímpicos tenían una importancia religiosa fundamental, que presentó eventos deportivos, junto con sacrificios rituales en honor a Zeus y a Pélope, héroe divino y rey mítico de Olimpia. Pélope fue famoso por su carrera de carros con el rey Enómao de Pisa. Disciplinas atléticas. En estos Juegos se realizaban diversos eventos deportivos, combates y carreras de cuadrigas. Se celebraron eventos de carreras, pentatlón, consistente en eventos de salto de longitud, lanzamiento de disco, jabalina, carrera pedestre y lucha y eventos ecuestres. El programa de los Juegos se limitaba tradicionalmente a un día, se extendió después a 5 en el 468 AC. El acto inicial era el estadión, o carrera corta de 192.27 m, seguido del diaulos que equivalía a 384.54 m, y el dolichos, carrera larga de 4614.48 m. Participantes. La tradición dice que Corebo, un cocinero de la ciudad de Elis, fue el primer campeón olímpico. Esto se basa en inscripciones ubicadas en Olimpia, una lista de ganadores de una carrera pedestre celebrada cada 4 años a partir del año antes mencionado. Los ganadores de los eventos fueron admirados e inmortalizados en poemas y estatuas. En la obra atribuida a Calístenes, se menciona entre los participantes a Alejandro Magno en la competencia de carrera de carros a caballo, ocurrida en el siglo IV AC. Al final de la disputa, el nombre de cada vencedor y el de su ciudad natal eran proclamados por un heraldo. El triunfador era coronado con una guirnalda de olivo silvestre, laurel o pino. Posteriormente eran recibidos en sus ciudades con himnos y representaciones artísticas con bailes, esculturas o declamaciones. Ocaso y prohibición. Los Juegos Olímpicos llegaron a su cenit en los siglos V y AC, sin embargo, su impacto disminuyó gradualmente a partir del siglo II AC tras el aumento de poder de los romanos en Grecia,
donde ya varias regiones se encontraban bajo dominio de este imperio. Si bien no hay consenso entre los expertos en cuanto a cuándo finalizaron oficialmente, la fecha más aceptada es el 393 DC, fecha de inicio del dominio del cristianismo en el Imperio Romano, cuando el emperador Teodosio I decretó que todos los cultos y prácticas paganas serían eliminadas. Otra fecha comúnmente citada es el 426 DC, cuando su sucesor, Teodosio II, ordenó la destrucción de todos los templos griegos. Juegos Olímpicos modernos. Antecedentes. Se ha documentado que, por lo menos, desde el siglo XVII se empleó de diversas formas el término, olímpico, para describir eventos deportivos en la era moderna. El primero de estos eventos fue el Cotswold Olympic Games, una reunión deportiva anual realizada en las cercanías de Chipping Campden, Inglaterra. Fue organizado por el abogado Robert Dover entre 1612 y 1642, con varias celebraciones posteriores hasta la actualidad. La Asociación Olímpica Británica describe a estos Juegos como, los primeros estimulantes de los comienzos olímpicos del Reino Unido. El Olympiade de la République, era un festival olímpico nacional celebrado entre 1796 y 1798 en la Francia revolucionaria. También trató de emular a los antiguos Juegos Olímpicos. La competición incluyó diversas disciplinas de los Juegos Olímpicos antiguos. El evento de 1796 marcó la introducción del sistema métrico en el deporte. En 1850, una clase olímpica fue iniciada por el Dr. William Penny Brooks en Matchbenlock, Shropshire, Inglaterra. En 1859, Brooks le cambió el nombre por el de Juegos Olímpicos Benlock. Este festival deportivo anual continúa celebrándose hasta la actualidad. La Sociedad Olímpica de Benlock fue fundada por Brooks el 15 de noviembre de 1860. Entre 1862 y 1867, Liverpool celebró el Grand Olympic Festival, un festival anual. Fue diseñado por John Halley y Charles Melly. Estos juegos fueron los primeros en ser totalmente amateur, sin embargo solo los caballeros amateurs podían competir. El programa de la primera Olimpiada, celebrada en Atenas en 1896, fue casi idéntico al de los Juegos Olímpicos de Liverpool. En 1865, Halley, Brooks y E. Ravenstein fundaron la Asociación Olímpica Nacional en Liverpool, un predecesor de la Asociación Olímpica Británica. Los artículos asentados durante la fundación de la asociación fueron el bosquejo de la Carta Olímpica Internacional. En 1866, se celebraron unos Juegos Olímpicos Nacionales en Reino Unido que fueron organizados en el Crystal Palace de Londres. El renacimiento de las Olimpiadas. El interés griego de revivir los Juegos Olímpicos comenzó con la Guerra de Independencia de Grecia en 1821, cuando los griegos lucharon contra el Imperio Otomano. En 1833 el poeta y editor Panagiatis Soutsos propuso restablecer los Juegos Olímpicos de la antigüedad. En 1856 Evangelos Sappas, un rico filántropo griego, escribió al rey Otón de Grecia ofreciéndose a financiar el renacimiento permanente de los Juegos Olímpicos. En 1859 Sappas patrocinó los primeros Juegos Olímpicos, que fueron celebrados en una plaza de la ciudad de Atenas. Los atletas que participaron en ellos eran originarios de Grecia y el Imperio Otomano. Sappas además financió la restauración del antiguo estadio Panatinaico para que pudiera acoger futuras ediciones. El estadio fue sede en 1870 y 1875. 30.000 espectadores asistieron a la edición de 1870, sin embargo no hay registros oficiales de asistencia del evento de 1875. En 1890, después de asistir a los Juegos Olímpicos de la Sociedad Olímpica de Benlock, el barón Pierre de Coubertin se inspiró para fundar el Comité Olímpico Internacional. Coubertin basó sus ideas en los trabajos de Brooks y Sappas, con el objetivo de establecer unos Juegos Olímpicos Internacionales que se celebraran cada 4 años. Presentó estas ideas durante el primer Congreso Olímpico.
Esta reunión se celebró del 16 al 23 de junio de 1894 en la Universidad de París. El 23 de junio se adoptó unánimemente una resolución que definió el renacimiento de los Juegos Olímpicos. Además se estableció que la primera edición de estos se celebrara en Atenas 2 años después. También se asentaron las bases para la fundación del COI. El COI eligió al escritor griego Dimitrias Vikelas como su primer presidente. 2 años más tarde, Coubertin sustituyó a Vikelas como presidente de este organismo. El COI se estableció con representantes de 12 países. Atenas 1896. Cambios y adaptaciones. Tras el éxito de Atenas 1896, los Juegos Olímpicos entraron en un periodo de estancamiento que amenazó su supervivencia. Los Juegos Olímpicos celebrados de forma paralela a la Exposición Universal de París en 1900 y en la Exposición Universal de San Luis en 1904 fueron atracciones secundarias. En París 1900 la mujer hizo su aparición en las Olimpiadas por primera vez. En San Luis 1904 participaron alrededor de 650 atletas, pero 580 eran de Estados Unidos. El carácter homogéneo de estas celebraciones fue un punto en contra para el movimiento olímpico. Los Juegos se recuperaron en 1906 cuando se celebraron los primeros y únicos Juegos intercalados, llamados así porque fueron los segundos Juegos celebrados en la tercera Olimpiada, en Atenas. Estos no están oficialmente reconocidos por el COI. Atrajeron a un amplio campo internacional de participantes y generaron un gran interés público. Esto marcó el inicio y constante aumento tanto de popularidad como de tamaño de los Juegos Olímpicos. Olimpiadas de invierno. Juegos Paralímpicos. Juegos de la Juventud. Juegos recientes. En 1896 241 atletas en representación de 14 naciones participaron en los Juegos de la primera Olimpiada disputando 43 pruebas de 9 deportes, mientras que cerca de 11.462 competidores de 205 naciones participaron en los Juegos de la 32 Olimpiada en 2021 compitiendo en 339 pruebas de 33 deportes. Por otro lado, el alcance y la escala de los Juegos Olímpicos de invierno es menor. Por ejemplo, Pyeongchang acogió 2.920 atletas de 92 naciones que compitieron en 102 eventos durante los Juegos Olímpicos de invierno de 2018. Durante la celebración, la mayoría de los atletas y oficiales se alojan en la Villa Olímpica. Esta villa está destinada a ser un alojamiento independiente para todos los participantes olímpicos, cuenta con cafeterías, clínicas y lugares para la expresión religiosa. Impacto económico y social en los países y ciudades sedes. Diversos economistas se muestran escépticos sobre los beneficios económicos de la organización de los Juegos Olímpicos, haciendo hincapié en que tales megaeventos a menudo tienen grandes costos mientras producen relativamente pocos beneficios tangibles a largo plazo. Sin embargo, los Juegos Olímpicos parecen aumentar las exportaciones del país sede, ya que, como sede, o incluso solo como candidato, envía una señal de apertura comercial. Por otra parte, las investigaciones sugieren que la celebración de unos Juegos Olímpicos de verano tiene un fuerte efecto positivo sobre las contribuciones filantrópicas de las empresas con sede en la ciudad anfitriona, que parece beneficiar al sector filantrópico local. Este efecto positivo se inicia en los años previos a la celebración y puede persistir durante varios años después, aunque no de forma permanente. Este hallazgo sugiere que albergar los Juegos Olímpicos podría crear oportunidades para las ciudades de influir en las corporaciones locales en formas que beneficien al sector filantrópico local y a la sociedad civil. Los Juegos también han tenido importantes efectos negativos en las ciudades sede, por ejemplo, el Centro por el Derecho a la Vivienda y contra los Desalojos informa que los Juegos Olímpicos han desplazado más de 2 millones de personas en más de 2 décadas, a menudo afectando desproporcionadamente a los grupos desfavorecidos. Comité Olímpico Internacional. El movimiento olímpico abarca un gran número de organizaciones nacionales e internacionales, federaciones deportivas, medios de comunicación, así como atletas, funcionarios,
jueces y cualquier otra persona e institución que esté de acuerdo en cumplir las normas de la Carta Olímpica. La organización paraguas del movimiento olímpico, el Comité Olímpico Internacional, es responsable de elegir la ciudad sede de cada edición de Juegos Olímpicos, la supervisión de la planificación de los mismos, así como la actualización y aprobación del programa deportivo y la negociación de los derechos de patrocinio y radiodifusión. El movimiento olímpico se compone de 3 elementos principales. Federaciones internacionales, son los órganos reguladores a nivel internacional de un deporte. Por ejemplo, la Federación Internacional de Fútbol Asociado es la FI del fútbol. Hay 40 federaciones en el movimiento olímpico, en representación de cada uno de los deportes olímpicos. Además de 36 con reconocimiento parcial, pues no integran el programa olímpico oficial, y 5 federaciones provisionales cuyos deportes están a prueba la justa veraniega. Comités olímpicos nacionales, representan y regulan el movimiento olímpico dentro de cada país. Por ejemplo, el Comité Olímpico de Suecia es el CON de Suecia. Hay 206 comités olímpicos nacionales reconocidos por el COI. Estos a la vez se agrupan de forma regional en las asociaciones de comités olímpicos nacionales, una por cada uno de los continentes habitados y con el auspicio de la ACNO. Comités organizadores de los Juegos Olímpicos, son comisiones temporales encargadas de la organización de cada uno de los Juegos Olímpicos. Estos comités se disuelven después de cada edición una vez que el informe final es entregado al COI. El francés y el inglés son los idiomas oficiales del movimiento olímpico. El idioma utilizado en cada edición de los Juegos es el idioma del país sede, idiomas, si el país tiene más de un idioma oficial. Cada proclamación se realiza en esos 3, o más, idiomas, o en los 2 principales si el país sede tiene por idioma oficial el inglés o el francés. Comités Olímpicos Nacionales. El COI permite la formación de comités olímpicos nacionales que representan a naciones, sin verse obligadas a cumplir con estrictos requisitos relacionados con la soberanía política como lo demandan otras organizaciones internacionales. Como resultado, a colonias y dependencias se les permite competir en los Juegos Olímpicos. Ejemplos de esto incluyen territorios como Puerto Rico, Bermudas, Aruba, las Islas Caimán, las Islas Cook, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Hong Kong y Guam, los cuales compiten como naciones independientes a pesar de ser legalmente parte de otro país. A ello se añade la condición especial que guarda la representación de China Taipei, nombre con el que COI y China, permiten y reconocen la actuación de Taiwán. La versión actual de la Carta Olímpica permite la creación de nuevos comités olímpicos nacionales que representen a naciones que califican como un Estado independiente reconocido por la comunidad internacional. Por lo tanto, el COI no permite la formación de comités nacionales de Sint Maarten y Curazao a pesar de haber ganado el mismo estatuto constitucional que Aruba en 2010, aunque el COI ha reconocido al Comité Olímpico de Aruba desde 1986. Críticas. El COI ha sido a menudo criticado por ser una organización cerrada, con varios miembros vitalicios del comité, y sin representación de la totalidad de las naciones integrantes. Las presidencias de Avery Brandillo y Juan Antonio Samaranch fueron especialmente controvertidas. Brandillo fue presidente durante más de 20 años y durante su gestión protegió a los Juegos Olímpicos de la participación política y la influencia de la publicidad. Se le acusó de racismo, por su forma de manejar la cuestión del apartheid con la delegación de Sudáfrica, y de antisemitismo. Bajo la presidencia de Samaranch, el COI fue acusado de nepotismo y corrupción. Las relaciones de Samaranch con el régimen franquista de España también fueron una fuente de críticas. En 1998 se descubrió que varios miembros del COI habían aceptado sobornos de los miembros del comité de la candidatura de Salt Lake City para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en esa ciudad. El COI realizó una investigación que llevó a la renuncia de 4 miembros y la expulsión de otros 6. El escándalo impulsó nuevas reformas que cambiaron la forma de elegir las sedes, para evitar casos similares en el futuro.
Un documental de la BBC titulado Panorama, la compra de los juegos, emitido en agosto de 2004, contenía una investigación sobre la aceptación de sobornos durante el proceso de elección de la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2012. El documental establecía que era posible sobornar a los miembros del COI para que estos votaran por una ciudad candidata en particular. Después de ser derrotado por poco en su candidatura, el alcalde de París Bertrand Delanoë acusó al primer ministro británico, Tony Blair, y al Comité de la Candidatura de Londres, encabezado por Sebastián Coe, de romper las reglas de la candidatura. Citó al presidente francés, Jacques Chirac, como testigo. Sin embargo, Chirac fue precavido en las entrevistas que le realizaron con respecto a esto. En julio de 2012, la Liga Antidifamación calificó la persistente negativa del COI de realizar un minuto de silencio en las ceremonias de apertura en honor a los 11 atletas israelíes asesinados por terroristas palestinos en Múnich 1972 como una terca y cruel insensibilidad a la memoria de los atletas israelíes asesinados. Comercialización. El COI originalmente se resistió a permitir financiamiento por parte de patrocinadores corporativos. No fue sino hasta el retiro de Avery Brandilli en 1972 cuando el COI empezó a explorar el potencial del medio televisivo y los mercados lucrativos de publicidad disponibles para ellos. Bajo la presidencia de Juan Antonio Samaranch, los Juegos comenzaron a buscar patrocinadores internacionales que trataron de vincular sus productos con la marca olímpica. Siendo el punto de inflexión la organización de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Presupuesto. Durante la primera mitad del siglo XX, el COI contó con un pequeño presupuesto. Como presidente del COI de 1952 a 1972, Avery Brandilli rechazó todos los intentos de vincular las Olimpiadas con el interés comercial. Brandilli creía que la presión de los intereses corporativos afectaría indebidamente la toma de decisiones del COI. La resistencia de Brandilli a este flujo de ingresos provocó que el COI dejara a los comités organizadores negociar sus propios contratos de patrocinio y empleo de los símbolos olímpicos. Cuando Brandilli se retiró, el COI contaba con $2 millones en activos. 8 años después, el COI contaba con 45 millones. Esto se debió principalmente a un cambio en la ideología hacia la expansión de los juegos a través del patrocinio corporativo y la venta de derechos televisivos. Cuando Juan Antonio Samaranch fue elegido presidente del COI en 1980, expresó su deseo de hacer que el COI fuera financieramente independiente. En Los Ángeles 1984, gracias a la venta de derechos exclusivos de patrocinio, difusión y mercadeo, el comité organizador generó un superávit presupuestario. Más tarde, el COI buscó controlar estos derechos de patrocinio. Por esta razón, en 1985 estableció el programa olímpico. Los miembros de este programa reciben derechos exclusivos de publicidad y uso del símbolo olímpico, los anillos olímpicos, en sus publicaciones y anuncios. El costo de incorporarse a él es de aproximadamente $50 millones por una Olimpiada, 4 años. Televisión. Los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 fueron los primeros juegos transmitidos por televisión, aunque solo a un público local. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 fueron los primeros transmitidos internacionalmente. Los siguientes Juegos de Invierno ya contaban con derechos de transmisión vendidos por primera vez a redes de difusión televisiva. CBS pagó $394.000 para los derechos estadounidenses mientras que la Unión Europea de Radiodifusión pagó $660.000. En las décadas siguientes los Juegos Olímpicos se convirtieron en uno de los frentes ideológicos de la Guerra Fría. Las superpotencias competían por la supremacía política y el COI quería aprovechar este creciente interés por medio de la transmisión de los Juegos. La venta de derechos de transmisión permitió al COI aumentar la exposición de las Olimpiadas, lo que generó más interés. Este ciclo permitió al comité cobrar cada vez más por esos derechos televisivos. Por ejemplo,
la CBS pagó $375 millones por los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Nagano 1998, mientras que la NBC gastó $3.500 millones por los derechos de transmisión de todos los Juegos Olímpicos del periodo 2000 a 2012. La audiencia incrementó de manera exponencial desde la década de 1960 hasta finales de siglo. Esto se debió al empleo de satélites para la difusión de televisión en vivo en todo el mundo en Tokio 1964 y la introducción de la televisión a color en México 1968. Las estimaciones globales de audiencia de México 1968 fue de 600 millones, mientras que, en Los Ángeles 1984, la audiencia aumentó a 900 millones, para Barcelona 1992, la audiencia fue de 3.500 millones de personas. Sin embargo, en Sydney 2000, NBC obtuvo la cuota de pantalla más baja para cualquier edición de los Juegos Olímpicos desde 1968. Esto se atribuyó a dos factores: por un lado, el aumento de la competencia de los canales de cable y por otro lado, el Internet, medio capaz de mostrar resultados y vídeos en tiempo real. Las empresas de televisión seguían confiando en el contenido diferido, que se estaba volviendo una tecnología obsoleta en la era de la información. Una caída en las cuotas de pantalla de los estudios televisivos significó regalar tiempo de publicidad. Con estos altos costos cobrados por transmitir los juegos, la presión añadida de la Internet y la creciente competencia de cable, las televisiones demandaron al COI concesiones para buscar aumentar la audiencia. El COI respondió implementando una serie de cambios en el programa olímpico. En la edición de verano, la competición de gimnasia se amplió de 7 a 9 días y se agregó una gala de campeones buscando obtener un mayor interés del público. El COI también amplió los programas de natación y clavados, ambos deportes populares con una amplia cantidad de televidentes. En mayo de 2001, el comité creó los Olympic Broadcasting Services, establecidos para asegurar los altos estándares de emisión en los sucesivos Juegos Olímpicos. La OBS es el organismo de difusión olímpica y principal responsable de proveer imágenes de los Juegos a todas las organizaciones de radiodifusión que hayan comprado los derechos de televisión para los Juegos. Las labores de la OBS son: producir las señales internacionales de radio y televisión, diseñar, construir, instalar, operar y desmantelar el Centro Internacional de Radiodifusión, diseñar, construir, instalar, operar y retirar todas las instalaciones y equipos en las sedes de competición, coordinar y proporcionar diversas instalaciones y servicios a las emisoras que cuenten con los derechos de radiodifusión, representar las necesidades de esas emisoras al comité organizador en relación con las instalaciones y servicios, asistir al comité organizador en el diseño y construcción de infraestructura necesaria para dar cabida a las necesidades de la OBS y las diversas emisoras. En 2003, el COI decide que la concesión en Europa se haga una puja por los derechos televisivos dejando de tener uso la asignación directa a la UER y sus cadenas, aunque mantiene los Juegos de Vancouver y Londres a cambio de 614 millones de euros. A partir de los derechos de Sochi 2014 los acuerdos en Europa pasan a hacerse independientemente por cada país y no hay acuerdos para todo el continente debido a que el EBU rechazó ofertar. En 2015 vende los derechos de los Juegos Olímpicos de 2018 hasta 2024 a Discovery Communications por unos 300 millones de euros. Controversias. La venta de la marca olímpica ha sido motivo de controversia. El argumento es que los Juegos se han convertido en algo indistinguible de cualquier otro espectáculo deportivo comercializado. Durante Atlanta 1996 y Sydney 2000, las ciudades estaban inundadas de empresas y comerciantes que trataban de vender mercancías relacionadas con las Olimpiadas. El COI indicó que trataría de arreglar esta situación para evitar la sobrecomercialización de las ediciones futuras. Otra crítica sobre los Juegos es que son financiados por los países y ciudades anfitrionas, por lo cual el COI no incurre en los costos, sin embargo, controla todos los derechos y beneficios de los símbolos olímpicos. El COI también tiene un porcentaje de todos los ingresos de patrocinio y difusión.
Las ciudades candidatas compiten arduamente por organizar los Juegos, aunque no hay certeza de que las ciudades van a recuperar de alguna forma esa inversión. Sin embargo, hay investigaciones que han demostrado que el comercio es un 30% mayor en países que han albergado unos Juegos Olímpicos. Costo. El costo de los Juegos Olímpicos ha sido estudiado por los académicos Flip Hergbent y Stuart Allison, de la Universidad de Oxford. Descubrieron que en los últimos 50 años, los juegos más costosos han sido, Londres 2012, Barcelona 1992 y Montreal 1976. Pekín 2008 puede clasificar entre los 3 juegos más costosos, sin embargo las autoridades chinas no han dado a conocer los datos oficiales que permitan la comprobación de los costos. Estos costos solo incluyen los relacionados con el deporte y la seguridad y por lo tanto no incluyen otros gastos públicos, como la construcción y mantenimiento de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, infraestructura en general, además de los costos privados, tales como mejoras en hoteles u otras inversiones empresariales generadas a partir de la preparación de los Juegos, que son típicamente sustanciales pero que varían drásticamente de una ciudad a otra y son difíciles de comparar de forma consistente. Flipberg y Stewart además descubrieron que el sobrecosto es un problema persistente en los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos sobrepasan el presupuesto con una regularidad del 100%, siendo el único megaproyecto así de predecible. Los sobrecostos en los Juegos han sido significativamente mayores que en otro tipo de megaproyectos. Los mayores sobrecostos se han realizado durante Montreal 1976, Barcelona 1992 y Lake Placid 1980. Los datos muestran que para una ciudad y país tomar la decisión de albergar unos Juegos Olímpicos es tomar uno de los riesgos económicos más grandes. Por ejemplo, el sobrecosto y la deuda de Atenas 2004 se agravó considerablemente gracias a la crisis económica de Grecia en el periodo de 2008 a 2013. A Montreal le tomó 30 años pagar la deuda de los Juegos de 1976. Por último, Flipberg y Stewart encontraron que en la última década, el sobrecoste en los Juegos ha descendido a niveles más regulares de este tipo de megaproyectos. Para el periodo de 2000 a 2010 el sobrecosto promedio fue de 47%, mientras que antes el rebasamiento promedio fue de hasta 258%. Sin embargo, Londres 2012 ha invertido esta tendencia, con un sobrecoste del 101%. Flipberg y Stewart concluyen en que el reto para los planificadores y administradores de los Juegos será lograr mantener los costos bajo control y de ser posible reducirlos aún más. Símbolos. El movimiento olímpico emplea diversos símbolos para representar los ideales consagrados en la Carta Olímpica. El símbolo olímpico más conocido son los anillos olímpicos, 5 anillos entrelazados que representan la unión de los 5 continentes habitados, África, América, Asia, Europa y Oceanía. La versión a color de los anillos representa 5 anillos de color azul, amarillo, negro, verde y rojo sobre un fondo blanco, lo cual forma la bandera olímpica. Estos colores fueron elegidos porque cada nación tiene al menos uno de ellos en su bandera nacional. La bandera fue adoptada en 1914, pero se izó por primera vez en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. Desde entonces, esta ha sido izada en cada celebración de los Juegos. El lema olímpico es Citius Altius Fortius, locución latina que significa más rápido, más alto, más fuerte. Este fue tomado por parte de Coubertin de la inscripción hecha por él mismo en la bandera del Club Deportivo Escolar de Arcueil. Los ideales de Coubertin se expresan en la siguiente frase. Meses antes de cada edición de los Juegos, la llama olímpica se enciende en Olimpia, en una ceremonia que refleja los antiguos ritos griegos. Una artista femenina, actuando como una sacerdotisa, enciende una antorcha colocándola dentro de un espejo parabólico que concentra los rayos del sol, entonces se enciende la primera antorcha, iniciando así un recorrido de la antorcha olímpica que finalizará en la ceremonia de apertura de esa edición de los Juegos. Aunque el fuego ha sido un símbolo olímpico desde 1928,
el recorrido de la antorcha se introdujo en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, como parte de una tentativa del gobierno alemán para promover su ideología nacionalsocialista. La mascota olímpica, un animal o una figura humana que representa el patrimonio cultural del país anfitrión, fue introducido en 1968, sin embargo la primera mascota olímpica como tal fue Baldi, un perro salchicha mascota de Múnich 1972. La mascota olímpica ha jugado un papel importante en la promoción de la identidad de los Juegos desde Moscú 1980, cuando el oso ruso Misha alcanzó la fama internacional. Las mascotas de Londres 2012, Benlock y Mandeville, surgen, de las gotas de acero que formaron el Estadio Olímpico. Ceremonias. Apertura. Según lo dispuesto en la Carta Olímpica, varios elementos conforman la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos. La mayor parte de estos elementos se establecieron en los Juegos Olímpicos de Amberes 1920. La ceremonia suele comenzar con representaciones artísticas que dan lugar al conteo regresivo para el inicio formal del evento. Posteriormente se recibe al jefe de Estado anfitrión y al presidente del Comité Olímpico Internacional, quienes antes de tomar su lugar central en el palco de honor, dan paso al izamiento de la bandera del país donde se realizan los Juegos, así como la interpretación del himno nacional. Más tarde se presentan manifestaciones artísticas de música, canto, danza, teatro, etc. de la cultura de ese país. Las presentaciones artísticas han crecido en tamaño y complejidad a medida que las sedes han buscado ofrecer una ceremonia que perdure más que la de su predecesor. La ceremonia de apertura de Pekín 2008 costó $100 millones, con gran parte del presupuesto gastado en el segmento artístico. Después de la parte artística de la ceremonia, se realiza el desfile de los atletas, agrupados por país, en el Estadio Olímpico. El contingente de Grecia es tradicionalmente el primero en entrar al estadio con el fin de honrar a los orígenes de los Juegos Olímpicos. Enseguida, las naciones participantes ingresan al estadio alfabéticamente de acuerdo con el idioma hablado en la sede de esa edición. El contingente del país anfitrión es el último en entrar. En los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la bandera griega entró primero al estadio, sin embargo, la delegación de Grecia entró última. Los discursos dan formalmente la apertura de los Juegos, siendo en este orden, el presidente del comité organizador local, el presidente del COI y el jefe de Estado anfitrión, quien únicamente realiza la declaratoria oficial de inauguración. Posteriormente un deportista y juez deportivo del país local realizan los juramentos correspondientes acompañados del estandarte olímpico. Por último, la antorcha olímpica ingresa al estadio en una última serie de relevos y se enciende el pebetero olímpico. Habitualmente este es realizado por una personalidad significativa para el país local, tradicionalmente deportistas. Clausura. La ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos se produce después de que todos los eventos deportivos han concluido. Los abanderados de cada país participante entran al estadio, seguidos por los atletas que entran juntos sin ningún tipo de distinción nacional. 3 banderas se izan mientras que se reproducen los himnos nacionales correspondientes, la bandera del país de la ciudad sede, la bandera de Grecia y la bandera del país de la ciudad sede en la siguiente edición. El presidente del comité organizador y el presidente del COI realizan discursos. Por tradición, el presidente del COI declara los Juegos clausurados y llama a la juventud del mundo a reunirse. 4 años después, en la siguiente justa en lo que se conoce como la ceremonia de Amberes, el alcalde de la ciudad que organizó los Juegos Olímpicos transfiere un estandarte especial al presidente del COI, quien luego se la entrega al alcalde de la ciudad anfitriona de la siguiente edición de las Olimpiadas. Una vez que los Juegos están oficialmente clausurados, la llama olímpica se apaga. A continuación, la siguiente sede introduce exhibiciones artísticas representativas de su cultura. Ceremonia de premiación. La ceremonia de premiación se lleva a cabo después de cada evento olímpico. El o los ganadores del primer, segundo y tercer lugar se suben a un podio de 3 niveles diferentes en el cual se les entregan sus respectivas medallas.
Después de que las medallas se han otorgado por un miembro del COI, las banderas nacionales de los 3 medallistas se izan mientras se escucha el himno nacional del ganador de la medalla de oro. Deportes. El programa olímpico de verano consta de 36 deportes, 51 disciplinas y 339 competiciones. Por ejemplo, la lucha es un deporte olímpico que se divide en 2 disciplinas, grecorromana y libre. Además, se divide en 14 competiciones masculinas y 4 femeninas. El programa de los Juegos Olímpicos de verano incluye 36 deportes, mientras que el de los Juegos Olímpicos de invierno cuenta con 15 deportes. El atletismo, la natación, la esgrima y la gimnasia artística son los únicos deportes olímpicos presentes en todas las ediciones. Por otro lado, el esquí de fondo, el patinaje artístico sobre hielo, el hockey sobre hielo, la combinada nórdica, el salto de esquí y el patinaje de velocidad sobre hielo son los deportes invernales presentes en todas las ediciones de invierno desde su creación en 1924. El bádminton, el baloncesto y el voleibol, aparecieron por primera vez en el programa como deportes de demostración, más tarde se convirtieron en deportes plenamente olímpicos. Algunos deportes que se presentaron en los primeros Juegos fueron retirados del programa. Los deportes olímpicos se rigen por federaciones internacionales reconocidas por el COI, cumpliendo las funciones de supervisores globales de esos deportes. Hay 40 federaciones representadas en el COI. Hay deportes reconocidos por el COI que no están incluidos en el programa olímpico. Estos deportes no se consideran deportes olímpicos, pero pueden ser promovidos a este estatus durante una revisión del programa que se presenta en la primera sesión del COI tras una celebración de Juegos Olímpicos. Durante estas revisiones, los deportes pueden ser incluidos o excluidos del programa si esa decisión la toma una mayoría de 2/3 de los miembros del COI. Hay deportes reconocidos que nunca han estado en un programa olímpico, entre ellos el ajedrez y el surf. Entre octubre y noviembre de 2004, el COI estableció una comisión del programa olímpico, que fue la encargada de la revisión de los deportes en el programa olímpico, así como de los deportes no olímpicos reconocidos. El objetivo fue aplicar un enfoque sistemático para establecer el programa olímpico de cada edición de los Juegos. La comisión formuló 7 criterios para juzgar si un deporte debía o no ser incluido en el programa olímpico. Estos criterios son: la historia y la tradición de este deporte, la universalidad, la popularidad de este deporte, la imagen, la salud de los atletas, el desarrollo de la federación internacional que rige el deporte y los costos de la celebración de este deporte. A partir de este estudio surgieron 5 deportes reconocidos como candidatos para su inclusión en los Juegos Olímpicos de Londres: golf, karate, rugby, patinaje y squash. Estos deportes fueron examinados por la Comisión Ejecutiva del COI y luego el tema se discutió en la sesión general de julio de 2005, celebrada en Singapur. De los 5 deportes candidatos para inclusión solo 2 fueron seleccionados como finalistas, karate y squash. Ninguno de esos deportes alcanzó la mayoría de 2/3 de los votos y por consiguiente no fueron promovidos al programa olímpico. En octubre de 2009, el COI agregó el golf y el rugby al programa olímpico de los Juegos Olímpicos de verano de 2016 y 2020. La 114 grado sesión del COI, celebrada en 2002, limitó el programa de los Juegos de verano a un máximo de 28 deportes, 301 eventos y 10.500 atletas. 3 años más tarde, en la 117 grado sesión del COI, la primera revisión importante del programa se llevó a cabo, lo que dio lugar a la exclusión del béisbol y el softball del programa oficial de Londres 2012. Como no hubo acuerdo sobre la promoción de otros 2 deportes, el programa de 2012 incluyó solo 26 deportes. Río de Janeiro 2016 y la posterior edición de 2020 tendrán un máximo de 28 deportes, gracias a la adición del rugby y el golf. Amateurismo y profesionalismo. El etos de la aristocracia, ejemplificada en la escuela pública inglesa, influenció fuertemente a Pierre de Coubertin.
Las escuelas públicas mantenían la creencia de que el deporte era una parte importante de la educación, una actitud resumida en la frase mens sana in corpore sano. En este ethos, un caballero se convertía en un polifacético, no en el mejor en una cosa específica. Hubo también un concepto prevaleciente de justicia, en el cual entrenar se consideró un equivalente a hacer trampa. Aquellos que practicaban un deporte de forma profesional se les consideraba con una ventaja injusta sobre aquellos que lo practican como un simple pasatiempo. La exclusión de los profesionales causó varias controversias a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos modernos. El campeón de pentatlón y decatlón de los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912, Jim Thorpe, fue despojado de sus medallas cuando se descubrió que había jugado béisbol semiprofesional antes de los Juegos Olímpicos. El COI le restauró sus medallas póstumamente en 1983. Esquiadores suizos y austríacos boicotearon los Juegos Olímpicos de Invierno de 1936 en apoyo de sus profesores de esquí, a los cuales no se les permitió competir puesto que ganaban dinero gracias a su deporte y por lo tanto fueron considerados como profesionales. La estructura de las clases evolucionó a lo largo del siglo XX y la definición del deportista amateur como un caballero aristócrata se convirtió en obsoleta. La llegada del patrocinio del Estado a atletas amateur de tiempo completo de los países del bloque del Este erosionó aún más la ideología del amateurismo puro, ya que puso a los atletas amateur con financiamiento propio de los países occidentales en desventaja. Sin embargo, el COI mantuvo las reglas tradicionales sobre el amateurismo. A principios de la década de 1970, el amateurismo fue eliminado gradualmente de la Carta Olímpica. Después de los Seúl 1988, el COI decidió permitir a profesionales participar en los Juegos Olímpicos, sujetos a la aprobación de las federaciones internacionales. Controversias. La venta de la marca olímpica ha sido motivo de controversia. El argumento es que los Juegos se han convertido en algo indistinguible de cualquier otro espectáculo deportivo comercializado. Durante Atlanta 1996 y Sydney 2000, las ciudades estaban inundadas de empresas y comerciantes que trataban de vender mercancías relacionadas con las Olimpiadas. El COI indicó que trataría de arreglar esta situación para evitar la sobrecomercialización de las ediciones futuras. Otra crítica sobre los Juegos es que son financiados por los países y ciudades anfitrionas, por lo cual el COI no incurre en los costos, sin embargo, controla todos los derechos y beneficios de los símbolos olímpicos. El COI también tiene un porcentaje de todos los ingresos de patrocinio y difusión. Las ciudades candidatas compiten arduamente por organizar los Juegos, aunque no hay certeza de que las ciudades van a recuperar de alguna forma esa inversión. Sin embargo, hay investigaciones que han demostrado que el comercio es un 30% mayor en países que han albergado unos Juegos Olímpicos. Boicots. Desde la creación de los Juegos Olímpicos modernos en 1896, solo los contingentes de Grecia, Australia, Francia, Reino Unido y Suiza se han hecho presentes en todas las ediciones. Si bien algunos países no logran participar por falta de atletas clasificados, o por no estar afiliados al COI, algunos optan, por diversas razones, boicotear los Juegos. El Consejo Olímpico de Irlanda boicoteó Berlín 1936, debido a que el COI insistió en que su contingente debía unirse al del Estado Libre de Irlanda para representar en uno solo a toda la isla de Irlanda. Diversos países boicotearon los Juegos Olímpicos de Melbourne 1956, Países Bajos, España y Suiza se negaron a asistir a causa de la represión soviética de la Revolución Húngara de 1956, sin embargo, estos tres países enviaron competidores a los eventos ecuestres celebrados en Estocolmo. Por su parte, Camboya, Egipto, Irak y Líbano boicotearon debido a la guerra del Sinaí. China hizo lo propio porque a Taiwán se le permitió competir en esa edición. En 1976, 24 países africanos boicotearon los Juegos de Montreal en forma de protesta, pues habían solicitado, sin éxito, que se excluyera a Nueva Zelanda por disputar encuentros de rugby contra equipos de Sudáfrica, país excluido por sus políticas racistas.
Cumpliendo su amenaza, los países africanos se unieron a Guyana e Irak en un retiro dirigido por Tanzania, después de que algunos de sus atletas habían competido. Taiwán también decidió boicotear los Juegos, debido a la presión ejercida por la República Popular China al comité organizador en relación con el nombre de la República de China. La República de China rechazó una propuesta que le hubiera permitido usar la bandera y el himno de Taiwán, siempre y cuando se modificara el nombre con el que participaría. Taiwán no participó de nuevo en los Olímpicos hasta 1992, cuando volvió con el nombre de China Taipei y con una bandera y un himno especiales. En 1980 y 1984, oponentes de la Guerra Fría realizaron grandes boicots. 65 países se negaron a competir en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 debido a la invasión soviética de Afganistán. Este boicot redujo el número de participantes a 81 países, la cifra más baja desde 1956. La Unión Soviética y 14 de sus aliados del bloque del Este, excepto Rumanía, contraatacaron boicoteando la siguiente edición, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, alegando que no podían garantizar la seguridad de sus atletas. Funcionarios soviéticos defendieron su decisión de retirarse diciendo que, Estados Unidos estaba siendo azotado por sentimientos chauvinistas y una histeria antisoviética. Las naciones que boicotearon los Juegos organizaron su propio evento alternativo, los Juegos de la Amistad, en agosto del mismo año. En Seúl 1988, Corea del Norte presionó al COI para realizar una edición conjunta entre ambas Coreas, sin embargo, ante las reglas de la Carta Olímpica, el COI se negó. A cambio, el COI ofreció la realización de algunas pruebas en Corea del Norte siempre y cuando este país aceptara algunas condiciones, entre ellas abrir la frontera intercoreana, condiciones que no fueron aceptadas. Finalmente, Corea del Norte llamó a boicotear los Juegos y fue apoyada únicamente por Cuba, Nicaragua, Albania y Etiopía. En protesta a la situación de los derechos humanos en la República Popular China, las protestas del Tíbet y el conflicto de Darfur se llamó a boicotear Pekín 2008. Sin embargo, ninguna nación apoyó el boicot. En agosto de 2008, el gobierno de Georgia llamó a un boicot de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014, en respuesta a la participación rusa en la Guerra de Osetia del Sur de 2008. Política. Los Juegos Olímpicos se han utilizado como una plataforma para promover ideologías. La Alemania nazi quiso retratar al Partido Nacional Socialista como benévolo y amante de la paz cuando Berlín fue sede de los Juegos de 1936, a pesar de que los utilizaron para mostrar la supuesta superioridad aria. Alemania fue el país más exitoso en esa edición, lo que hizo mucho para respaldar sus alegaciones de la supremacía aria, pero las victorias notables de afroamericanos como Jesse Owens, que ganó 4 medallas de oro, y judíos como la húngara Ivolia Ksak, arruinaron el mensaje. En los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, la Unión Soviética participó por primera vez en unos Juegos Olímpicos. Sin embargo, a partir de 1928, los soviéticos organizaron un evento deportivo internacional llamado Espartakiada. Durante el periodo de entreguerras de los años 1920 y 1930, las organizaciones comunistas y socialistas de varios países, trataron de contrarrestar lo que llamaron las Olimpiadas burguesas creando las Olimpiadas obreras. Para 1956, los soviéticos ya se habían convertido en una superpotencia deportiva y al hacerlo se aprovecharon de la publicidad obtenida al ganar en los Juegos Olímpicos. En Melbourne 1956, Alemania Federal y Alemania Oriental participaron en la ceremonia de apertura con una misma bandera, pero compitieron por separado. Debido a las leyes australianas de cuarentena y de protección animal, en Melbourne 1956 los deportes ecuestres tuvieron que realizarse en Estocolmo, siendo la primera vez que los JJ.O. se realizan en 2 países diferentes. Individualmente también se ha buscado promover la política. En México 1968, 2 atletas estadounidenses, Tammy Smith y Leon Carlos,
primer y tercer lugar en los 200 metros, realizaron el saludo del poder negro durante la ceremonia de premiación. El segundo lugar, el australiano Peter Norman, aceptó la invitación a portar la insignia del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos en apoyo a Smith y Carlos. En respuesta a la protesta, el presidente del COI, Avery Brandillo, dio dos opciones al Comité Olímpico estadounidense: enviar a casa a los dos atletas o retirar a todo el equipo de atletismo. El USOC optó por retirar a Smith y Carlos. El gobierno iraní ha tomado medidas para evitar competencias entre atletas de Irán y atletas de Israel. El yudoka iraní, Arasimir Esmaeili, no participó en una competencia contra un israelí en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. A pesar de que fue descalificado oficialmente por tener exceso de peso, Mir Esmaeili fue galardonado con $125.000 por el gobierno iraní, una cantidad pagada a todos los iraníes ganadores de medallas de oro. Fue absuelto oficialmente de evitar la pelea de forma intencionada, pero el premio monetario levantó sospechas. En Sydney 2000 y Atenas 2004, Corea del Norte y Corea del Sur desfilaron en las ceremonias de apertura de ambas ediciones con una sola bandera. Sin embargo, ambos países compitieron por separado. Los dos países hicieron esto como una forma de unificarse, pese a ser ideológicamente opuestos entre sí. Dopaje. En San Luis 1904 se presentó el primer caso documentado de dopaje. Thomas Hicks, medallista de oro en el maratón, recibió estricnina de su entrenador. En Londres 1908, el atleta italiano Dorando Pietri se inyectó estricnina. Fue acusado de usar estas sustancias para mejorar el rendimiento y fue descalificado. El hecho se evidenció a simple vista debido a que corría desorientado. La única muerte ocasionada por el dopaje y relacionada con los Juegos Olímpicos ocurrió en Roma 1960. El ciclista danés Knud Jensen en Amager cayó de su bicicleta y murió tiempo después. Una investigación forense descubrió rastros de anfetaminas en su cuerpo. A mediados de la década de 1960, las federaciones deportivas empezaron a prohibir el uso de drogas que mejoraban el rendimiento. En 1967, el COI hizo lo mismo. El COI creó la Comisión Médica, organismo que inició los controles antidopaje en los Juegos Olímpicos de México 1968. El primer atleta olímpico en dar positivo en una prueba de dopaje fue Hans Gunnar Liljenwall, un atleta sueco que dio positivo por alcohol en México 1968, perdiendo así la medalla de bronce que había obtenido. El dopaje más publicitado fue el del atleta canadiense Ben Johnson, quien ganó los 100 metros en Seúl 1988. Johnson dio positivo por estanozolol y fue despojado de su medalla de oro. A finales de 1990, el COI tomó la iniciativa en una batalla más organizada contra el dopaje, mediante la formación de la Agencia Mundial Antidopaje en 1999. Hubo un fuerte aumento en las pruebas positivas de dopaje en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y 2002. Varios medallistas en halterofilia y esquí de fondo fueron descalificados por dopaje. Durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2006, solo un atleta dio positivo en un examen de dopaje. El régimen de pruebas antidopaje creado por el COI ha establecido un punto de referencia mundial que otras federaciones deportivas de todo el mundo tratan de emular. Durante los Juegos de Pekín 2008, 3.667 atletas fueron evaluados por el COI bajo los auspicios de la Agencia Mundial Antidopaje. Se hicieron pruebas de orina y sangre para detectar sustancias prohibidas. Varios atletas fueron excluidos por comités olímpicos nacionales de las competencias antes de los Juegos. Solo 3 atletas dieron positivo en las pruebas de dopaje. Para Río de Janeiro 2016, el gobierno de Rusia había planeado secretamente hacer que los deportistas de su delegación fueran con dopaje a los Juegos Olímpicos, sin embargo fueron descubiertos. Dicho truco también había sido utilizado en la Universiada de 2013, en el Campeonato Mundial de Atletismo de 2013 y en Sochi 2014. Debido a esto, se exigió que Rusia fuera excluida de los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el COI anunció que Rusia sí participaría en Río de Janeiro 2016.
No obstante, la sanción sí evitó que en Tokio 2020 los atletas rusos pudieran hacer uso de su bandera e himno. La mujer en los JJO. La mujer hizo su aparición por primera vez en unos Juegos Olímpicos en París 1900, sin embargo, para Barcelona 1992, aún 35 países participaban con equipos exclusivamente masculinos. Este número se redujo con rapidez en los años posteriores. En 2000, Bahrein envió a 2 mujeres a los Olímpicos por primera vez, Fatema Hamid Gerasi y Mariam Mohamed Adi Alili. En 2004, Rabina Mukimiar y Rezaye Fariba se convirtieron en las primeras mujeres en formar parte de la delegación de Afganistán en los Juegos Olímpicos. En 2008, los Emiratos Árabes Unidos enviaron atletas femeninas a las Olimpiadas por primera vez. Ambas atletas pertenecientes a la familia gobernante de Dubái. Para 2010 solo 3 países no habían enviado atletas femeninas a los Juegos: Brunei, Arabia Saudita y Qatar. En ese mismo año, el Comité Olímpico Internacional anunció a estos países que debían permitir y facilitar la participación de las mujeres en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, caso contrario, serían excluidos hasta no cambiar su postura. Anita de France, presidenta de la Comisión de la Mujer y el Deporte del COI, sugirió que a esos países se les debía negar la participación en los Juegos Olímpicos si impedían la participación femenina. Poco después, el Comité Olímpico de Qatar anunció tener la esperanza de enviar hasta 4 atletas de tiro y esgrima a Londres 2012. En 2008, Ali Al-Ahmed, director del Instituto de Asuntos del Golfo, también solicitó la exclusión de Arabia Saudita de los Juegos, describiendo su prohibición de la participación femenina como una violación de la Carta Olímpica. Durante los últimos 15 años, muchas organizaciones no gubernamentales internacionales han estado tratando de presionar al COI para el mejor cumplimiento de sus propias leyes que prohíben la discriminación de género, mientras que sus esfuerzos dieron como resultado un creciente número de mujeres deportistas en las Olimpiadas. El COI se ha mostrado renuente a tomar una posición fuerte y amenazar a los países discriminantes con suspensión o expulsión. En julio de 2010, The Independent reportó: la presión está creciendo en el Comité Olímpico Internacional para expulsar a Arabia Saudita, que es probable sea la única nación que no incluya mujeres en su equipo olímpico de 2012. Si Arabia Saudita envía un equipo exclusivamente masculino a Londres, entendemos que se enfrentarán a protestas por la igualdad de derechos que amenazan con perturbar los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Londres 2012 fueron los primeros en la historia en los que todos los países participantes incluyeron mujeres en su equipo olímpico. Arabia Saudita incluyó 2 mujeres en su contingente, Sara Attar y Boydan Sarkani. Qatar incluyó 4, Noor Hussain Al-Malki, Baiya Al-Ahmad, Nada Wafa Arkaji y Aya Mahdi. Brunei incluyó a una mujer, Macia Mausin. Qatar hizo a Baiya Al-Ahmad su abanderada en el desfile de naciones de la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. También en Londres 2012, Maryam Yusuf Jamal de Bahrein se convirtió en la primera medallista olímpica proveniente del Golfo al ganar el bronce en la carrera de los 1500 metros. En Pekín 2008 aún había más eventos para hombres que para mujeres. Con la incorporación del boxeo femenino en el programa de Londres 2012, las mujeres tuvieron la oportunidad de competir en los mismos deportes que los hombres. Por otro lado, existen 2 deportes en los cuales los hombres no participan: natación sincronizada y gimnasia rítmica. Sin embargo, para Río de Janeiro 2016, el combinado de Irak presentó un equipo exclusivamente masculino, debido a que ninguna mujer se pudo clasificar. En Los Ángeles 1932 la esgrimista mexicana Eugenia Escudero fue la primera mujer en ser elegida como la abanderada durante la Parada de Naciones. En México 1968 la atleta mexicana Enriqueta Basilio fue la primera mujer en encender el pebetero con la llama olímpica. Terrorismo y violencia. 3 Olimpiadas transcurrieron sin celebración de Juegos Olímpicos debido a la guerra: Berlín 1916, cancelada a causa de la Primera Guerra Mundial; Helsinki 1940, Londres 1944,
Garmisch-Partenkirchen 1940 y Cortina de Ampezzo 1944, por la Segunda Guerra Mundial. La Guerra de Osetia del Sur entre Georgia y Rusia estalló en la jornada inaugural de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. George W. Bush y Vladimir Putin asistían a los Juegos Olímpicos en ese momento y discutieron sobre ese conflicto durante un almuerzo ofrecido por el presidente chino, Hu Jintao. Cuando Nino Salukvadze de Georgia ganó la medalla de bronce en la competencia de pistola de aire 10M, compartió podio con Natalia Paderina, tiradora rusa ganadora de la plata. En lo que se convirtió en un evento muy publicitado, Salukvadze y Paderina se abrazaron en el podio después de la finalización de la ceremonia de premiación. El terrorismo ha afectado directamente a 2 ediciones de Juegos Olímpicos, particularmente, Múnich 1972. Cuando los Juegos Olímpicos de verano se celebraron en Múnich, 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron secuestrados por el grupo terrorista palestino Septiembre Negro. En lo que hoy se conoce como la masacre de Múnich, los terroristas asesinaron a 2 atletas poco después de haberlos secuestrado y asesinaron al resto después de un intento fallido de liberación. Un oficial de la policía alemana y 5 terroristas también fallecieron. Avery Brandl, presidente del COI, se negó a suspender los Juegos y 34 horas después de la masacre los reanudó con una polémica frase: "Los Juegos deben continuar". Durante Atlanta 1996, una bomba fue detonada en el Centennial Olympic Park, matando a 2 personas y resultando heridas 111. Eric Rudolph, un terrorista estadounidense, fue el autor del atentado y actualmente está cumpliendo una sentencia de cadena perpetua. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002, tuvieron lugar apenas 5 meses después de los atentados del 11 de septiembre, significando un aumento en el nivel seguridad. La ceremonia de apertura de los Juegos contó con signos de los acontecimientos de ese día. Entre ellos la bandera que ondeaba en la zona cero, Daniel Rodríguez, oficial de la policía de Nueva York, cantando "God Bless America", y guardias de honor de los miembros del Departamento de Bomberos de la ciudad de Nueva York y del Departamento de Policía de Nueva York. Los acontecimientos de ese día han provocado una creciente preocupación en relación con la seguridad en los Juegos Olímpicos e intentos más grandes de evitar un ataque terrorista a gran escala. Racismo. Si bien en la actualidad el COI prohíbe cualquier tipo de eventual manifestación de racismo en los Juegos Olímpicos, estos no fueron ajenos en diversas ediciones, por parte de algunos países o los atletas de estos. En San Luis 1904, se llevó a cabo la que está considerada la mayor mancha racista en la historia del deporte, fue también la primera vez que el racismo se hacía presente en los Juegos Olímpicos. En esta edición participaron deportistas de diferentes razas, y también era la primera vez que deportistas de raza negra participaban en Juegos Olímpicos. El atleta estadounidense George Powell se convertiría en el primer deportista afrodescendiente en ganar una medalla olímpica. Sin embargo, lo que verdaderamente originó el racismo en estos Juegos, fueron los días antropológicos que se realizaron paralelamente y que en realidad fueron una parodia de los Juegos Olímpicos, para demostrar la superioridad blanca ante otras razas como la afrodescendiente y la indígena. En Berlín 1936, existieron varios mitos y leyendas en los que se cree que Adolf Hitler intentó utilizar los Juegos para demostrar la superioridad de la raza aria. Se dice que Hitler se negó a darle la mano a Jesse Owens por ser de raza negra, y que según el propio Owens, solo recibió una felicitación por escrito por parte del gobierno alemán. También se dice que estos Juegos fueron una humillación para los nazis, debido a que un gran número de deportistas negros lograron ganar medallas de oro, pero en realidad, fue Alemania quien ganó más medallas, con lo que Hitler se mostró satisfecho. La atleta Gretel Bergmann, a pesar de igualar un récord nacional en salto de altura un mes antes de los Juegos, fue excluida del equipo alemán por ser judía. Sudáfrica debutó en los Juegos Olímpicos en Londres 1908 y participó consecutivamente con total normalidad hasta Roma 1960. Sin embargo, como en ese país existía la política segregacionista del apartheid, la cual discriminaba por completo las personas de raza negra,
el COI decidió expulsarla de forma permanente de los Juegos Olímpicos mientras no cambiara su proceder. Ante esto, el gobierno sudafricano intentó inútilmente convencer al COI de volver a participar en la justa deportiva, apelando la neutralidad del evento, lo que significaba no tener pretensiones de eliminar el segregacionismo. Cuando Sudáfrica, por fin, eliminó la política del apartheid en 1990, se le permitió volver a participar en los Juegos Olímpicos, y fue así que en Barcelona 1992, aunque lo hizo provisionalmente con una bandera predispuesta para la ocasión, recién en Atlanta 1996, pudo utilizar nuevamente su bandera. En Londres 2012, 2 deportistas fueron expulsados, debido a que ambos hicieran unas publicaciones en sus cuentas de Twitter, las cuales fueron consideradas como racistas. La atleta griega Paraskevi Bula Papachristou fue expulsada luego de declarar que, con tantos africanos en Grecia, al menos los mosquitos del Nilo Occidental serán nutridos de comida casera. El futbolista suizo Michel Morganella, luego de que su selección perdiera 2-1 contra Corea del Sur, fue expulsado luego de declarar que, yo rompo a todos los coreanos, váyanse todos a incendiarse. Ajá ajá, banda de trisómicos. Voy a dar una paliza a todos los coreanos del sur. Menudos retrasados mentales. Luego de esto, los 2 deportistas cerraron sus cuentas de Twitter y ofrecieron disculpas públicas, pidiendo no ser expulsados. Sin embargo, sus delegaciones optaron por echarlos. El racismo en los Juegos Olímpicos también puede verse expresado en la exclusividad que han tenido los deportes occidentales sobre otras tradiciones de competición. Por ejemplo, los países con un pasado indígena han practicado desde antaño diversos juegos y deportes cuyo registro no cabe en el modelo occidental promovido por el Comité Olímpico Internacional. Muertes. En Estocolmo 1912, el atleta portugués Francisco Lázaro se convertiría en el primer deportista en morir en unos Juegos Olímpicos luego de haber corrido 30 kilómetros de la maratón. Inicialmente se pensó que había muerto por una fuerte deshidratación debido a las altas temperaturas. Luego se descubrió que se había colocado cera en la piel para evitar las quemaduras solares y mejorar su velocidad y ligereza. La cera limitó su sudoración natural, lo que le llevó a un desequilibrio electrolítico de los fluidos del cuerpo y finalmente le produjo la muerte. Antes de la carrera, supuestamente dijo, o gano o muero. Curiosamente él fue el primer abanderado de su país. En Roma 1960, el ciclista danés Knud Jensen en Amager cayó de su bicicleta y murió tiempo después. Una investigación forense descubrió rastros de anfetaminas en su cuerpo. Nacionalidad. Reglas del Comité Olímpico Internacional sobre la nacionalidad. La Carta Olímpica establece que un atleta sea nacional de un país para poder competir en representación de este. Deportistas con doble nacionalidad pueden competir por uno u otro país, siempre y cuando hayan transcurrido 3 años desde el momento en que el atleta compitió por su país anterior. Sin embargo, si los comités olímpicos nacionales y las federaciones internacionales llegan a un acuerdo, la Comisión Ejecutiva del COI tiene la capacidad de reducir o cancelar este periodo. Razones para cambio de nacionalidad. En ocasiones los atletas se convierten en ciudadanos de otra nación con el único fin de competir en los Juegos Olímpicos. Esto suele ocurrir ya sea porque las personas se sienten atraídas por los patrocinios y las instalaciones de entrenamiento o porque un atleta no cumple con los requisitos de su país de origen. Esto suele ser debido a que hay muchos atletas cualificados del país de origen de un atleta y éste quiere ser capaz de participar y ayudar al equipo de su nuevo país. Entre 1992 y 2008, cerca de 50 atletas habían emigrado a los Estados Unidos para competir en el equipo olímpico de ese país, después de haber competido previamente para otra nación. Un caso conocido de elección por doble nacionalidad es el caso del atleta Félix Sánchez, quien nació en Estados Unidos pero representó el país de sus padres, República Dominicana. Cambios de nacionalidad y disputas. Uno de los casos más famosos de cambio de nacionalidad para los Juegos Olímpicos fue Soul Abadi,
una corredora sudafricana que emigró al Reino Unido ya que a su país de origen no se le permitía participar por sus políticas de apartheid. Bad era elegible para la ciudadanía británica porque su abuelo nació allí, pero ciudadanos británicos acusaron al gobierno de acelerar el proceso de ciudadanía para ella. Otros casos notables incluyen al del corredor keniano Bernard Lagat, que se convirtió en un ciudadano de Estados Unidos en mayo de 2004. La Constitución de Kenia requiere que un ciudadano renuncie a la ciudadanía keniana cuando se convierte en ciudadano de otra nación. Lagat compitió por Kenia en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, a pesar de que ya se había convertido en ciudadano de Estados Unidos. Sin embargo, para Kenia, él ya no era un ciudadano keniano, dejando así su medalla de plata en peligro. Lagat dijo que comenzó el proceso de ciudadanía a finales de 2003 y no esperaba convertirse en un ciudadano estadounidense hasta después de los Juegos de Atenas. La jugadora de baloncesto Becky Hammon no estaba considerada para el equipo olímpico de Estados Unidos. Sin embargo, ella quería jugar en los Olímpicos, por lo que emigró a Rusia, donde jugó en una liga nacional durante el receso de temporada de la WNBA. Hammon recibió críticas por parte de algunos estadounidenses, entre ellos el entrenador del equipo nacional de Estados Unidos, e incluso fue llamada antipatriota. Medallistas. Los atletas o equipos que obtengan el primer, segundo o tercer lugar en cada evento recibirán medallas. Los ganadores, primer lugar, recibían medallas de oro macizo hasta 1912, luego de plata cubierta de oro y actualmente de plata chapada en oro. Sin embargo, cada medalla de oro debe contener por lo menos 6 gramos de oro puro. Los subcampeones recibirán medallas de plata y los atletas ganadores del tercer lugar obtendrán medallas de bronce. En las pruebas de combate disputadas en un torneo de eliminación directa, especialmente el boxeo, el tercer lugar no puede ser determinado y los 2 perdedores de las semifinales recibirán medallas de bronce. En Atenas 1896 solo los 2 primeros lugares recibieron medallas, plata y bronce. La entrega de las 3 medallas fue introducida en los Juegos de San Luis 1904. De 1948 en adelante los atletas ganadores del cuarto, quinto y sexto lugar han recibido certificados, oficialmente conocidos como diplomas olímpicos. En 1984, se añadieron diplomas para el séptimo y octavo lugar. En Atenas 2004, los medallistas también recibieron coronas de olivo. Sedes de los Juegos Olímpicos. La ciudad sede de los Juegos Olímpicos suele ser elegida 7 años antes de la celebración. El proceso de selección se lleva a cabo en 2 fases que abarcan un periodo de 2 años. La ciudad que busca la candidatura lo solicita a su Comité Olímpico Nacional, pero si más de una ciudad del mismo país presenta una propuesta a su CON, este generalmente tiene un proceso interno de selección, ya que solo una ciudad por CON puede presentarse a la evaluación del Comité Olímpico Internacional. Una vez que el plazo para la presentación de propuestas por parte de los CON se alcanza, la primera fase comienza con las ciudades aspirantes que solicitaron se les aplicara el cuestionario sobre varios criterios clave relacionados con la organización de los Juegos Olímpicos. De esta forma, los solicitantes deben dar garantías de que cumplirán con la Carta Olímpica y con las demás normas establecidas por el Comité Ejecutivo del COI. La evaluación de los cuestionarios contestados es realizada por un grupo especializado del COI. Los cuestionarios ofrecen una visión general de los proyectos de cada solicitante y su potencial para albergar los Juegos. Sobre la base de esta evaluación técnica, el Comité Ejecutivo del COI elige a los candidatos que pasarán a la fase de candidatura. Una vez que las ciudades candidatas son seleccionadas, deberán realizar una presentación más grande y más detallada de su proyecto como parte de un expediente de candidatura. Cada ciudad es analizada por una comisión de evaluación. Esta comisión también visitará las ciudades candidatas, entrevistando a funcionarios locales e inspeccionando las instalaciones potenciales, para finalmente presentar un informe sobre sus conclusiones un mes antes de la decisión final del COI. Durante el proceso de entrevista, la ciudad candidata también debe garantizar que será capaz de financiar los Juegos. Después del trabajo del comité evaluador,
La lista de candidatos se presenta en la sesión general del COI, que debe reunirse en un país que no cuente con una ciudad candidata. Los miembros del COI reunidos en la sesión deben elegir una ciudad sede. Una vez elegida la ciudad, el comité de candidatura de esa ciudad firma un contrato de ciudad sede con el COI, convirtiéndose oficialmente en ciudad sede de los Juegos Olímpicos. Para 2021, los Juegos Olímpicos habrán tenido 45 ciudades sede de 23 países, sin embargo, solo 8 ocasiones fuera de Europa y América del Norte. Desde los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, los Juegos Olímpicos se celebraron 4 veces en Asia u Oceanía, un fuerte aumento en comparación con los últimos 92 años de historia olímpica moderna. Los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 fueron los primeros celebrados en América del Sur y los segundos en América Latina. Ninguna edición de los Juegos se habrá celebrado en África. No obstante, el hecho de que los Juegos Olímpicos son concedidos a ciudades anfitrionas, no a países, los Estados Unidos han organizado 8 Juegos Olímpicos, 4 de verano y 4 de invierno, más que cualquier otra nación. Londres ha albergado 3 Juegos Olímpicos, todos en su edición de verano, más que cualquier otra ciudad. Alemania, Australia, Francia y Grecia han organizado 2 Juegos Olímpicos, al igual que Los Ángeles, París y Atenas. Francia ha organizado 3 ediciones invernales, mientras que Suiza, Austria, Noruega, Canadá e Italia lo han hecho 2 veces. Lake Placid, Innsbruck y St. Moritz han celebrado Olimpiadas de invierno más de una vez. Los Juegos Olímpicos de verano más recientes son los de Tokio 2020 que se celebraron en 2021 debido a que se tuvieron que postergar por la pandemia de COVID-19, los siguientes Juegos a celebrarse serán los de París 2024. En el caso de los Juegos de invierno, Pekín 2022 fue la última edición de esta modalidad del evento y Milano Cortina 2026 será la siguiente. Sedes de los Juegos Olímpicos. La numeración romana oficial de los Juegos Olímpicos de verano sigue la numeración de las Olimpiadas, y por esto incluye las ediciones suspendidas de 1916, 1940 y 1944. Pero los Juegos de invierno suspendidos no forman parte de la numeración romana oficial. Véase también. Portal, Juegos Olímpicos. Contenido relacionado con Juegos Olímpicos.